Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Alex Ruiz, un destacado analista y una de las figuras más importantes en el mundo del trading de habla hispana. Con amplia experiencia en el análisis de mercados y en la gestión de inversiones, Alex ha ayudado a miles de personas a navegar las complejidades del mundo del trading y a tomar decisiones de inversión informadas. Su enfoque analítico y su capacidad para identificar tendencias clave lo han convertido en una referencia para aquellos que buscan mejorar sus habilidades en el mundo del trading. En este episodio hablaremos de sus inicios, de qué es y de cómo hacer trading, de la gestión de riesgos, de cómo ser un trader rentable y de todas las verdades ocultas sobre el trading. Que disfrutes de este episodio. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast aquí en Barcelona. Y el día de hoy tenemos a este señorón, Alex Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias, un placer estar aquí. Hombre, un gusto poder haber conectado aquí en España. Le agradezco mucho a Adri que nos presentó y pues emocionadísimo porque vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que casi no hemos tocado en el canal, pero yo sé que todo el mundo tiene la curiosidad, que es del tema del trading. Pero antes de empezar con el trading, platícame un poquito más de ti, Alex. Cuéntame un poquito de tu historia, a qué te dedicas y cómo empiezas en todo este mundo del trading. Bueno, yo me llamo Alex. La realidad es que normalmente no me gusta como encasillarme, es decir, cuando intentamos definirnos siempre es cierto que empiezan los estereotipos, las casillas, etiquetas, el ser humano al final es un poco así. Te podría decir pues varias cosas. Llevo 7 años dedicándome al trading profesionalmente. He trabajado en banca de inversión 2 años, una mesa de trading profesional. Tengo un canal de YouTube donde subo contenido y enseño de forma gratuita, de forma diaria. Pero realmente me definiría más como persona, y es que soy una persona pues sincera, honesta, transparente, altruista incluso, y que intenta siempre predicar con el ejemplo. Excelente. ¿Y te dedicas al trading profesionalmente? Sí, ahorita correcto. es tu profesión. Es mi profesión, exactamente. Desde hace 7 años, ahora la compagino con otras cosas, pero sí. Ok, y por ejemplo, en México nosotros tenemos un concepto bien distorsionado del trading. Esto se debe principalmente a que hubo mucho espacio de multiniveles que por confundir a la gente decían vamos a hacer trading y la final de cuentas era meter dos amigos, que metieran dos amigos y un esquema piramidal, ¿no? Entonces, quiero que me digas en tus palabras como trader profesional, ¿qué es el trading? A ver, el trading, si vamos a la definición básica última de trading, que es intercambio. Intercambio de activos a través de los cuales tú en una temporalidad determinada, corto, medio o largo plazo, pues intentas sacar un rendimiento, una rentabilidad económica. Esto sería como la definición última de qué es trading. Ok, y por ejemplo, ya en temas de operaciones o a lo que te dedicas profesionalmente, en ese concepto que es el trading. Pues yo lo que me dedico es a buscar patrones que se repiten constantemente en el mercado, estructuras a corto plazo en mi caso, e intento pues operar en el mismo día para obtener esa rentabilidad poquito a poco, ir sumando para que a final de mes y final de año sobre todo pues se vea esa ganancia. Es justo lo que te iba a decir, porque existen diferentes tipos de trading, ¿no? En base a las temporalidades y todo esto. ¿Cuáles son los que hay, por ejemplo? ¿Cuál operas tú? Yo opero day trading porque es como el que más se ajusta a mi forma de ser, a mis gustos, a mi contexto actual de vida. He operado muchas veces swing trading durante mi etapa inicial, cuando compaginaba con otros trabajos, el swing trading que es más a largo plazo, y luego pues ya estaría un poco el scalping, ¿no? Que es pues minutos, segundos, y es un estilo mucho más caótico, tienes que estar mucho más concentrado, pegado a la pantalla, igual durante menos tiempo durante el día, pero es mucho más intenso, y tiene muchas barreras de entrada, principalmente porque tienes que concentrarte durante un periodo de tiempo determinado al día, normalmente en 3 sesiones o al inicio de una sesión, y eso pues genera pues, que muchas personas no puedan operarlo correctamente. Entonces yo opero day trading, pero he operado también swing trading durante mucho tiempo. ¿Y qué tipos de activos? O sea, por ejemplo, ¿es lo mismo operar, por ejemplo, en cripto, en acciones, en Forex? Porque, por ejemplo, también Forex es un mercado para operar, pero si tú dices Forex, generalmente en México tenemos esa idea de que te van a estafar. ¿Me explico cómo? Entonces, ¿cuál es la diferencia, o sea, entre operar con este tipo de activos en las diferentes estrategias? ¿Cambia mucho? Cambian cosas porque al final cada mercado, o sea, tú buscas patrones, los patrones se repiten constantemente, por eso de hecho podemos ser rentables cuando hacemos trading. El hecho es que cada mercado tiene sus propias características. El mercado de criptomonedas está menos regulado, menos aceptado, tiene mucha más volatilidad, los movimientos son más agresivos, pasa todo en menos tiempo. El mercado de Forex, en mi opinión, es el mejor, es el que yo llevo especializado durante años y me gusta primero porque es el más regulado.
Segundo, porque es el menos manipulado dentro de toda la gran manipulación que hay en el mercado. En Forex no hay pump and dump de pares de divisas porque se crean nuevas divisas, como pasa con las criptomonedas. Sí. Y luego porque tanto los horarios como la liquidez que hay en el mercado es el que más me gusta, con lo cual creo que es el óptimo y es el que yo prefiero. Y, por ejemplo, ¿cómo describirías el trabajo de un trader? O sea, si tú tuvieras que decir de que tú eres trader, es exactamente qué haces, buscar patrones, pero vamos a introducirnos un poquito más a eso, porque quiero que la audiencia entienda exactamente qué es un patrón, porque estoy partiendo desde qué es una vela japonesa, qué indicadores revisas, o sea, toda esta parte como adéntranos un poquito más al mundo del trading. ¿Cuál es el trabajo real de un trader? A ver, el trabajo real parte del estudio y del análisis. Es decir, lo primero es tener una estrategia en base a patrones, pero luego una vez tú tienes la estrategia tienes que ejecutarla y ver los errores que has llevado a cabo para dejar de cometerlos y al final cada vez que vas dejando de cometer ciertos errores, que todos somos humanos y cometemos errores, vas mejorando esa estrategia porque se basa en dejar de hacer errores, ¿no? Entonces, al final del día, lo menos que haces es operar, porque el operar es pues, ejecutar un trade, si haces scalping, pues concentrarte un momento en la sesión, swing trading más a largo plazo, pero lo menos es el operar. Luego hay una parte importante de análisis, de revisión de trades, de mejora de estrategia, de corrección de errores, y eso es lo que te lleva más tiempo. Y también pues, la parte de backtesting, donde tú revisas tus operaciones anteriores, revisas si tu estrategia funciona en otras temporalidades, en otros mercados, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que es el operar es lo de menos. Lo importante es todo lo que envuelve la parte del negocio. ¿Y cómo, por ejemplo, alguien se introduce a este mundo? Porque al parecer parece ser como muchos conceptos a la vez, porque, pues, por ejemplo, se tiene muy estereotipado el tema del trading fuera del multinivel, como de que, oye, una computadora con gráficas complicadas de velas japonesas, verde, rojo, patrones arriba y abajo, pero cómo uno se integra, ¿no? Porque también ya es entrar a un mundo nuevo. ¿Cómo entras? Claro, el problema no es el trading como tal, es la percepción que hay. Es decir, si tú a una persona le dices, mira, vas a ser economista de hoy para mañana, la persona te diría, es imposible, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que incluso ir a una carrera universitaria, apuntarme aquí o apuntarme allí. Pero es verdad que la percepción que hay y lo que se vende es que, oye, ábrete esto y haz esto, y ya eres trader, ya vas a empezar a ganar dinero, etcétera, etcétera. Con lo cual, la base es como cualquier trabajo y cualquier negocio, y es la formación. Es empezar a formarte, empezar a educarte, empezar a ver lo que te gusta, lo que no te gusta, las opciones que tienes, y en base a eso, pues poco a poco y con buena letra vas construyendo una trayectoria. El problema es la percepción que se vende, que el problema no es de las personas, es de los que están arriba que venden pues este tipo de percepciones porque el producto al final es el usuario o la persona que quiere aprender. Claro, y te creas como una perspectiva de que es fácil, rápido el tema está ahí, y todo esto, pero por ejemplo, realmente para empezar a hacer trading, o sea, porque por ejemplo, para empezar a invertir hoy en día las posibilidades son vastas, o sea, puedes empezar con muy poco, no significa ganar mucho dinero, pero de que puedes empezar y ya tener skin in the game, puedes empezar rápido. En el trading, ¿con cuánto realmente se puede empezar? Ojo, y que realmente sea como interesante seguir intercalando, ¿no? Porque obviamente podemos empezar con $10, pero a lo mejor ya no es tan interesante como para el tipo de movimientos que se tienen que hacer. Yo personalmente empecé con 500 euros hace ya 10 años más o menos, pero empecé con muy poco capital. Lo que pasa es que lo que hice fue pues, ir mejorando poco a poco, tenía otro trabajo, iba capitalizando la cuenta y la bola de nieve se va haciendo más grande. Hoy en día hay recursos, no tienes que utilizar el capital que tienes porque pues, hay formas, como por ejemplo a través de cuentas fondeadas, siempre y cuando revisando un poco la legalidad y todo lo que hay detrás de la cuenta, pero hay plataformas que te permiten pues, generar ingresos sin que tú tengas que disponer de ese capital. ¿Qué es eso, por ejemplo, de las cuentas fondeadas? O sea, eso sí lo he escuchado mucho y genuinamente me llama la atención porque no estoy yo tan metido en el mundo del trading. Tengo los conocimientos básicos y, por ejemplo, opero para mis macrotendencias. Por ejemplo, en temas de cripto, opero algunos patrones, opero, por ejemplo, temas de indicadores como el RSI para ver sobre compra, sobre venta, pero no tengo una estrategia tan formada, sino más bien lo utilizo como macroeconómicamente para colocar puntos de entrada o salida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya dentro de la profesión de trading, que hay una gran diferencia, las cuentas fondeadas, ¿qué son, por ejemplo? La cuenta fondeada es son plataformas, son empresas que a través de exámenes, que es donde está el negocio, te permiten acceder a cuentas que son demo. Exámenes. Exactamente. El negocio es, tú pagas un examen con unas restricciones, tienes que sacar X temporalidad en X tiempo. No puedes perder más de X. Tipo de reglas, y el negocio está en que tú intentas pasar el examen para acceder a una cuenta que ellos te dan, una cuenta demo de capital.
por ejemplo, pasas un examen y te dan $5.000 o 50.000 o 100.000. Pero no te dan falsos, dinero real, ok. exacto, son falsos. El negocio de la cuenta de la plataforma está en las pérdidas de dinero de los exámenes. Y una vez, por ejemplo, si pasas el examen, ¿qué procede? ¿Te dan una ¿Mm? cuenta fondeada? Te dan una cuenta fondeada del capital que tú has optado y en base a eso pues tú puedes operar con el capital ficticio, pero las ganancias que generas, obvio, eso sí que te lo van a pagar. ¿Cómo te lo pagan? Con el dinero que han perdido las personas que han intentado pasar el examen. Piensa que al final el 90 y pico por Sí. ciento perderán el dinero. Con lo cual, con toda la cantidad, fíjate, con toda la cantidad de dinero que sacan de las pérdidas, ellos financian las ganancias de los pocos que pueden, que Pero son no suena rentables. tan interesante como para empezar, o sí es interesante para empezar en el mundo del trading. Para empezar, lo primero es la formación. Ok. Es decir, claro, volvemos a lo mismo. Las personas consideran que, vale, hago trading, lo primero es cuenta fondeada. No, tío, lo primero es que tú seas rentable en tu día a día y que te pases un año siendo rentable, porque demuestras que realmente sabes lo que estás haciendo. Luego puedes optar a una cuenta fondeada o a 2 o a 10, da igual, las que tú quieras. Pero lo primero es ser rentable, claro. Claro, y por ejemplo, ¿realmente el trading es para todo el mundo? O sea, ¿todo el mundo puede operar? ¿O qué requerimientos, más que me refiero a requerimientos de conocimiento, me refiero a requerimientos como temporales? Porque el trading para mí es otra profesión. O sea, la gran diferencia entre hacer trading e invertir, además de los beneficios, claramente, es también el tema del tiempo que uno invierte. Porque sí, probablemente sean unas cuantas horas al día, pero son horas de mercado. Por ejemplo, bueno, operas en Forex, pero si fuera bolsa, serían horas de bolsa. Sí. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Todo el mundo puede hacer trading? Es cierto que tiene unas limitaciones de tiempo y que, como te comentaba, el menor problema va a ser el momento de operar porque hay recursos. Al final, como el mercado es fractal significa que todo se repite en todas las temporalidades. Okay. O sea, hay diferentes estilos de trading porque tú puedes operar el mismo patrón. En un minuto es scalping, en una hora es day trading y en una semana swing trading. Entonces, la repetición de los patrones permite que tú puedas elegir cuál es el estilo de operativa. Entonces, el problema no va a ser el tiempo en ese sentido, tiempo de operar. El problema va a ser todo lo que conlleva eso. Formarte, prepararte, revisar tus operaciones, llevar un diario, aprender sobre psicología, aprender sobre gestión de riesgo, gestión de capital. Eso es que es una carrera entera. Entonces, el problema no va a ser el operar, porque puedes hacer swing trading y ya está, pero si tú tienes un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, luego tienes 3 hijos, tienes que estar con tu mujer también, tus amigos, fin de semana y tal, vas a tener más dificultades, evidentemente, vas a tener que sacar tiempo. Pero para personas jóvenes, ¿tú crees que sí valga la pena? Es un poco lo mismo. Yo personalmente empecé con carrera universitaria y tenía 2 trabajos más para capitalizar la cuenta, pero claro, tienes que hacer muchos sacrificios. Sí. Pero una persona que tiene... Luego me puse a trabajar los fines de semana únicamente y tenía toda la semana libre. Entonces ahí fue cuando pegué el empujón. Y pues tengo muchos amigos que igual empiezan a la vez, y ahora pues una persona está viendo que como tiene otro trabajo le está costando más y es evidente. Al final, lo que le dedicas a una cosa no se la dedicas a otra. Claro, definitivamente. Es costo de oportunidad. Exactamente, ahí está. Y por ejemplo, cuando tú empezaste con tus 500 euros, ¿cómo fue el proceso? Porque desgraciadamente, y por todo el apalancamiento, que más adelante quiero hablar de eso, creo que muchas personas piensan que, oye, bueno, lo duplicas, lo triplicas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te fue a ti cuando empezaste con esos 500? ¿Los perdiste? ¿Cómo lo fuiste avanzando? Para que la gente se dé una idea de, más o menos, una expectativa realista de qué esperar en tus primeras operaciones. Es un proceso muy lento, claro. Tienes que pensar 2 cosas. Primero, hace 10 años de todo esto. Segundo, también es cierto que si miras gráficas SP500, etcétera, etcétera, los últimos 10 años han sido increíbles. Desde el 2014 no ha parado de subir prácticamente nada, con lo cual, si utilizaba otro tipo de inversión más a largo plazo y genérica y tranquila, pues también me iba bien, ¿no? Entonces, el tema es que es todo muy lento, y yo lo que hice personalmente fue tener 2 trabajos para todo el sueldo, prácticamente todo el sueldo, vivía con mis padres, evidentemente, era muy joven, destinarlo a la cuenta de trading, con lo cual eso iba creciendo sí o sí mes a mes, porque yo ganaba un poquito, a veces perdía, a veces break-even, tal, pero lo que sí que ganaba era con mi trabajo o mis otros 2 trabajos, con lo que eso siempre iba incrementando. Y así, pues al final, poquito a poco vas creciendo. ¿Y cuál es una rentabilidad, por ejemplo, realista que puedes obtener como trader? Por ejemplo, ¿cuánto es lo que puedes aspirar, no? Porque también sé que es una práctica muy común entre ustedes los traders, como llevar un diario de trades. Oye, bueno, el día de hoy gané tanto dinero, pero pues a final de cuentas esto se refleja en rentabilidad sobre el capital. Sí. Porque puedes ganar a lo mejor $10,000, pero si traes un capital de $1,000,000, Sí, pues realmente claro, no hiciste un buen proceso, ¿verdad? Entonces,
¿cuánto es una rentabilidad realista que puedes estar esperando como trader? Ha llegado un punto en el que ya me lo creo todo, porque, bueno, ahora con la posición que tengo, pues he podido hablar con diferentes personas. También al trabajar en banca de inversión he tenido acceso a traders muy importantes, no famosos, pero importantes. Y sí que yo tenía pues una percepción de, vale, no puedes sacar más de un 10% mensual, que es una locura un 10% Sí. mensual, porque el SP500, que es uno de los mejores activos, un promedio 10% anualizado del 10% anual. Y es que no es tan descabellado sacar 10% mensual. El problema es sacarlo consistentemente. Claro. Cualquier persona puede tener un mes de suerte y sacarse un 80% por lo que sea. Sí. Pero eso, repetirlo, está el tema. Entonces, ¿cuál es una rentabilidad normal? Yo es que si me viene una persona hace 10 años o 7 años y me dice, no, yo gano un 15% mensual, le digo, es imposible. Porque todos tenemos la percepción de que no es posible porque el SP500 no sé qué. Yo he visto rentabilidades promedias de una persona que igual llevaba 8 o 9 años operando superiores al 15% mensual. Entonces, cada uno tiene que jugar con lo que es capaz de promediar y al final darte cuenta que si tu rentabilidad mensual es del 1%, igual te sirve más derivarlo todo a otros activos que te están generando una mayor y tú no haces nada. Entonces, no es tanto la rentabilidad que obtienes, sino que te sale más a cuenta, si hacerlo por tu cuenta o derivar ese dinero a otros sitios y tú estás más tranquilo. Y también es un tema porcentual, porque a final de cuentas puedes decir 15% es un número bastante atractivo para cualquier tipo de activo mensual, pero también se refleja en cantidad de capital, porque Claro. luego si traes un capital bajo, Claro. sacas del 15% de $100, pues Claro. creo que hay mejores formas de conseguir $15, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que también es un tema de eso, pero ya también creo que te lo vas ganando poco a poco y creo que ahí es donde muchos traders o muchas personas en general dejan de lado este negocio porque empiezan con capitales pequeños y aunque tengan buenas rentabilidades, el problema es que no son representativas a nivel económico en el momento de gastar. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé, bueno, yo fui a la Bolsa de Barcelona porque no sabía cómo empezar y ya no había toda la publicidad que hay hoy en día, por suerte también. Eso es bueno, porque Eso es hoy bueno. en día ya el concepto se distorsiona. Se distorsiona por completo y ya hay tanta parálisis por análisis, ¿no? Que se dice. Y no había cuentas fondeadas en ese momento. Ahora yo creo que es una buena herramienta para las personas que están empezando. Si estás teniendo buenos resultados, pero tienes poco capital, sácate una cuenta fondeada. Claro. Porque si ya eres consistente de verdad, si estás ganando un 5% al mes, que ya está bastante bien, pues oye, vete a una cuenta fondeada y que sea una cuenta fondeada de $100.000, por ejemplo, y haz el 5% de 100.000 y verás que ya es más que interesante. Claro, y algo que también yo veo que es importante, y regresándonos un poquito al inicio del tema de los principiantes, el tema de la formación que es muy importante, pero creo que es una formación bastante amplia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a revisar de trading, me leí el libro, el grandote, el de Technical Analysis for the Financial Markets, que es un libro rojo con blanco, y ahí conseguí todos los fundamentos, que digo, ahí vienen muchas cosas. Pero ¿qué tan actualizados sirven estas? O sea, son, por ejemplo, decías que el mercado es fractal, es decir, que se repite a sí mismo. ¿Siguen funcionando técnicas del pasado con estrategias de hoy? Eso es cuestión de revisarlo. Al final, el análisis técnico es lo que es, los patrones son lo que son, las velas son lo que son. Esto siempre está y siempre estará. Profundicemos un poquito ahí, Alex. Perdón por interrumpirte, pero para profundizar, ¿qué es un patrón de velas? ¿O qué es una vela? Vamos a empezar primero con una vela. Bueno, una vela, a ver, al final hay muchas formas de analizar un gráfico. Ahora tenemos velas, ahora explicaremos lo que es una vela, pero utilizamos velas porque es lo más práctico. Pero antes había líneas y antes incluso se iba a una pizarra y se iban apuntando los números en una pizarra porque no había espacios físicos, ni había pantallas, ni había nada. Te hablo de hace 50 años igual. Claro. Entonces, la vela es una técnica que se trajo de Oriente hace pues no sé cuántos años y a través de la cual tú puedes ver tanto el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo de pues, un activo en la temporalidad que elijas. Entonces, la vela es la forma a través de la cual tú obtienes información del gráfico y a través de la cual tú marcas tus estrategias, tus compras o tus ventas. Y un patrón de velas son un conjunto de velas que a lo largo del tiempo forman como ciertas indicaciones y te permiten decir si puede pasar o no pasar. Pero corrígeme si estoy mal, y aquí es donde entra como la pequeña controversia en donde empieza a creerse que trading es como apostar, porque muchas veces los patrones existen, pero es difícil, o sea, como que siempre hay una probabilidad de que no se cumplan, ¿verdad? O sea, entonces es como de que, oye, es lo que estudié y es justo el patrón,
pero aún así no gané dinero, ¿no? Entonces, ahí está el secreto de la rentabilidad, ¿no? Que tu estrategia te permita, por ejemplo, tener una probabilidad del 60% de ganar Claro. y vas a perder. O sea, que creo que eso es clave, ¿no? Una de las cosas que más aprendí cuando estaba investigando sobre trading es que vas a perder dinero. O sea, eso es a fuerzas. Es imposible no perder no perder dinero, 100% imposible. O sea, todo el mundo pierde dinero. Al final, piensa que si tú coges una moneda y la tiras al aire, hay 50-50 de que sea cara o cruz. Pero si la tiras 10 veces, igual sale 80% cara. Sí. Eso realmente no representa la estadística de lo que debería pasar. Si la tiras 1.000.000 de veces, tocará 50% cara y 50% cruz. Pues con las estrategias pasa lo mismo. Tú tienes un ratio de acierto y si ejecutas esa estrategia pocas veces, te puede salir una secuencia alterada. Simplemente porque no le has dedicado el tiempo suficiente a esa estrategia. Porque igual justamente la has empezado a operar en una fase que no iba bien o te han venido pérdidas repentinas, puede pasar. Pero si tú tienes una estrategia rentable y la repites y la repites y la repites, ahí es donde ganas dinero. En el largo plazo, el corto plazo, la secuencia de ganancias y de pérdidas no la puedes controlar. Es Claro, imposible. que ahí es donde juega mucho como el tema psicológico y el tema de la está. promoción hasta de marketing, ¿no? Que, o sea, las personas dicen, mira el trade que hice hoy y gané $1,000 en el trade de hoy y ya Claro. con eso dices, debe de ser súper rentable, ¿verdad? Lo que no te muestran es el track record de, oye, ¿cómo vas? Realmente es que en trading, pues el track record es más común porque te empieza a contar todos tus trades. Claro. Y de esta manera te permite saber si tu estrategia funciona o no. Incluso también otra práctica muy común es el backtesting de las estrategias, de probar cómo se ha comportado esta estrategia a lo largo del tiempo, pero también tiene como medio truco porque resultados pasados no garantizan resultados futuros, y menos en ciclos de mercados que están cambiando tanto. Pero termina siendo muy interesante, Alex. Por ejemplo, dime una cosa, ¿cómo creas tu primera estrategia desde cero, ¿no? O sea, quiero conocer tu historia de cómo la creaste. Digo, yo sé que tienes en tu canal y ahorita profundizamos un poquito más en eso, pero cómo una persona así desde cero dice, oye, bueno, a ver, puedo leer de indicadores técnicos, pero ¿cómo combino este con este? Porque bueno, también, es más, vámonos un pasito más atrás. ¿Qué es un indicador técnico? Un indicador es simplemente una fórmula matemática que obtiene información del gráfico y te la representa de un modo distinto. Basado en el pasado. Basado en el pasado, exactamente. Por ejemplo, dime el ejemplo de, vamos a poner un par de indicadores técnicos famosos, como el RSI. ¿Cómo describirías tú el RSI? El RSI al final es un indicador que te marca zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa en base a los impulsos que hace el precio y te indica una señal en base a unos parámetros concretos de cuando el precio está llegando a unos niveles que en base a lo que hace normalmente ese activo y en esa temporalidad no son habituales y te marca una señal de venta o de compra en base a eso. Si está sobrecomprado, te marca una señal de venta y si está sobrevendido, una señal de compra. Y aquí es donde se pone bien interesante y creo que aquí vamos a entrar como ya en puntos de trading más fuertes porque cuando tú armas una estrategia, te lo digo porque cuando yo estaba más metido en el mundo del trading, era muy común dos cosas, o que usaras muy poquitos indicadores o que usaras muchos. Sí. O sea, que decías, oye, bueno, a ver, quiero usar nada más uno, porque ese dice, si el RC dice que es sobreventa, entonces compro porque está barato, ¿verdad? Pero es un error porque solamente estás tomando en cuenta una cosa de muchos, ¿no? O lo peor que puede pasar, que también veo mucho, es, tengo 10 indicadores y como espero que todos se cumplan, nunca opero. Y a lo mejor puedes tener una muy buena estrategia, pero nunca haces dinero porque nunca te sale. Entonces, ¿cómo aquí ya tocando este tema de que es un indicador técnico que te sirve como para detectar oportunidades? Y hay muchísimos indicadores técnicos, demasiados diría yo. Incluso en plataformas como unas de trading muy famosas como TradingView, que es una plataforma muy popular, hay incluso indicadores hechos por usuarios. De la comunidad. Sí, o sea, los mismos usuarios crean sus propios indicadores de sus estrategias. Entonces, para una persona principiante, Alex, esto se vuelve cada vez más complicado. Caótico. Porque estoy hablando de velas, de patrones, de indicadores y empieza a ser hasta abrumador, ¿no? Entonces empieza a ser como, ¿por dónde empiezo? Hay tantos indicadores. Por ejemplo, al momento de elegir un indicador, ¿tú en qué te fijas? ¿Qué son los indicadores que te gustan? ¿Por qué te gustan? ¿Cómo decides ese proceso? Yo lo que recomiendo al 100% es basarse en la acción del precio. Okay. Es decir, el indicador te va a decir cosas que ya te está diciendo el precio. Si tú eres capaz de leer correctamente el precio a través del análisis técnico, acción del precio, patrones, etcétera, etcétera, tú tienes una ventaja importante respecto a lo que está pasando. Luego, si te apetece y cuando ya dominas la acción del precio, puedes añadir ciertos indicadores. En mi caso me gustan indicadores que me facilitan un poco la información y me la hacen más visual. Una media móvil, por ejemplo, un RSI, para tenerlo así un poco presente. Pero
mi forma de operar es exclusivamente basándome en la acción del precio y en lo que está haciendo el mercado. Luego, puedes o no puedes añadir indicadores. Yo recomiendo que como menos mejor. Y en base a eso ya marcas una estrategia. Y por ejemplo, ¿qué es la acción del precio? O sea, profundicemos un poquito en ese tema, porque creo que dentro del trading se conoce, pero fuera del trading no. Y hoy quiero hacerme claro que todos los que estén viendo se vuelvan por lo menos más conocedores, un poquito más cerca del trading. Entonces, platícame qué es la acción del precio. La acción del precio es el estudio del comportamiento del precio sin tener en cuenta nada. El estudio del gráfico como lo conocemos. Antes hemos hablado de velas, que es una franja concreta, luego hemos pasado a patrones, que es un conjunto de velas. Pues la acción del precio es un conjunto de patrones, Okay. no de ver, que también está compuesto de velas, pero es velas, patrones, acción del precio. Entonces es analizar el gráfico virgen, hablando mal. Claro, o sea, estarías pensando en que a lo mejor hay patrones que, por ejemplo, tengo algunos en mente el doji o ciertas cosas que van pasando, buscar 2, 3 patrones que te indiquen una tendencia. ¿O cómo lo Al dirías? final, los propios patrones te indican lo que está pasando. Por Ok, ejemplo, el mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks. Eso siempre es así. Si ok. son impulsos y pullbacks seguidos y hacen máximos y mínimos crecientes, es una tendencia alcista. Si son máximos y mínimos decrecientes, es una tendencia bajista. Y si no, pues es un rango, ¿no? Que ni para arriba ni para abajo. Ok. Pues al final, dentro de esos impulsos y pullbacks se forman ciertos patrones, como por ejemplo, pues un doble techo. Un doble techo es un movimiento que está el precio subiendo y cuando quiere pasar por delante del máximo anterior, falla y se va para abajo. No hay que ver el patrón como, vale, ha pasado un doble techo, entonces es un patrón bajista. No, hay que darse cuenta que el doble techo es consecuencia simplemente de lo que está pasando y es que el mercado intenta subir y no puede y se da la vuelta. Con lo que no es que vaya primero el patrón y luego la estrategia, sino que simplemente analizarlo de forma natural, entendiendo lo que está pasando. Al final, el mercado lo estamos moviendo las personas. Sí, claro. Y es no obsesionarse con tengo que ver un patrón, tengo que utilizar estos patrones. Utiliza la acción del precio en términos generales, estudia teoría de Dow, estudia Fibonacci, teoría de Elliott, estudia estos conceptos, interiorízalos de verdad, entiende la naturaleza del mercado, la fractalidad, etcétera, etcétera, lo hemos comentado antes, y luego ya harás otras cosas, pero sé profesional primero en eso, que es al final la base de todo. Y ahí es donde tú buscas, por ejemplo, oportunidades para comprar y vender Exactamente, sí. en base a esas Sí, entradas. O sea, correcto. toda esta estrategia, el punto es encontrar el mejor momento de compra y el mejor momento de venta. Que Exactamente. digo, también lo importante es no escandalizarse con el mejor, porque todo el mundo quiere comprar lo más barato Sí, y siempre. vender en lo más alto. Sí. Y eso nunca funciona. No. O sea, te quedas esperando siempre si estás buscando eso. Pasa con las criptomonedas, a lo mejor no en trading, pero en holding, que las Sí. personas dicen, no voy a comprar hasta que caiga. Buscar el bottom, ¿no? Por Sí, así decirlo. pero ni siquiera sabes qué buscar o cómo No sabes qué buscarlo, buscar. ¿verdad? Entonces se vuelve ya muy contraproducente Sí. el estar buscando eso y ahí es donde entra el tema de la psicología y todo esto. Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, a nivel personal, ¿cuánto es lo más que has ganado en una operación de trading? Sinceramente, te podría hablar de ganancias, al final es a lo que me dedico, pero yo creo que enfocarlo en la ganancia es omitir todas las Las pérdidas, es omitir todo el sacrificio, es omitir... Bueno, de hecho, hace no mucho, no hablo de números, la realidad es esa, porque creo que atrae a personas materialistas que se enfocan únicamente en el presente, no son capaces de ver lo que ha tenido que hacer otra persona para llegar donde está. Pero si he subido alguna vez algo, han sido solo pérdidas y hace no mucho pues subí un vídeo donde enseñaba que había perdido $10.180 o algo así en En un 4 trade. horas, porque pues enseñé un día haciendo trading y pasó eso. Y si enseño es sobre todo eso, porque ya hay mucha gente que enseña lo que gana, o enseña sus coches, sus relojes, o lo que sea. Podríamos hablar también de dónde salen, pero bueno, independientemente de eso, yo a mí me gusta más enseñar, vale, ya has visto lo que se puede ganar, porque lo has visto con otra gente, mira lo que puede pasar también, y es esto. Pero, por ejemplo, para perder $10,000 tienes que manejar un capital grande o, por ejemplo, puede ser con apalancamiento y todo esto, ¿no? Yo no utilizo apalancamiento Ok. porque no. O lo puedes utilizar para el tamaño de posición, para no tener que, por ejemplo, tienes $1.000 en tu cuenta, por ejemplo, y tú quieres arriesgarte únicamente $10, que es el 1%. Perfecto. Hay tamaños de posición que requieren que para arriesgarte únicamente $10, si sale mal el trade, tengas que tener $10.000. Pues el apalancamiento va bien para eso, para que el broker o el exchange te ceda esos $15.000, pero si pasa algo en la operación, tú únicamente perderás $10.
Ok. Para eso está bien el apalancamiento. Pero para decir, vale, tengo $1000, me voy a apalancar por 100 para ver si me salta bien la historia y gano rápido, para eso no está bien. Entonces yo no me apalanco, o sea, no me apalanco de ese modo, y si me apalanco es del otro, de forma controlada en todo momento, claro. Claro, porque también, o sea, digo, el concepto de apalancamiento es complejo. Digo, yo siempre intento hablar de inversiones más spot, o sea, cosas Claro, tranquilas de, por claro. ejemplo, inversiones en largo plazo. Mm. Incluso si es en cripto, me voy más por el tema spot, porque creo que al principio es lo que tú necesitas para ingresar en el mundo. Después se vuelve ya un tema, por ejemplo, hablar de apalancamiento es hablar de riesgo. Y muchas personas no entienden que el apalancamiento, si tú lo maximizas para la parte de Claro, arriba, te puede ir bien, pero también te pueden barrer muy rápido de tus posiciones. eso Que es. ese es el secreto de los gran brokers que te ofrecen 100 de apalancamiento. Que te dicen, a ver, con $100 te ofrezco apalancarte 100 veces. Lo que pasa es que con un movimiento de 0.01% negativo, Ya perdiste pierdes tu capital. todo, claro. Y eso es donde empiezan como los temas. Y más que nada en brokers, que por ejemplo aquí ya entramos en otro tema que quiero tocar contigo, que es el tema de las plataformas para operar, ¿no? Porque hay muchas plataformas. Lo platicábamos con Adri también, incluso de que hay plataformas que llegan con nosotros y nos dicen de que, oye, mete gente a esta plataforma. Hemos rechazado, yo personalmente en mi marca he rechazado Sí, muchísimas, a diario, que claro. son plataformas que nos dicen incluso de que, oye, mira, te pago tanto dinero, que es lo que le platicaba Adri, y aparte te doy un porcentaje de las ganancias del Sí, broker. En pocas palabras, la pérdida de la gente, la pérdida de la ¿verdad? gente, exacto. Porque esas plataformas que son como de CFDs operan propiamente con un contrato de apuesta. O sea, Sí, que es lo que yo siempre intento como manejar a la gente, que, decirle a la gente que hay plataformas que te dicen invierte en CFDs de tal o invierte en CFDs de tal. Y CFDs, los contratos por diferencia, mm, que es Contracts for Difference, mm, no son una acción, no, no son una cripto, no mm, son prácticamente un son activo. subyacentes. Exactamente, es solamente un activo que Sí, simula otro exactamente. activo y es Sí, un contrato opuesto al broker. O sea, sí, si tú compras, el broker sí, vendió. Y exactamente. si tú vendes, compraste. O sea, Mm, entonces el broker gana cuando tú pierdes y el exacto. broker pierde cuando tú ganas. Mm, Y ese conflicto de interés se pone complicado. Y te doy todo este contexto porque quería explicar este contexto de las CFDs. Porque nunca he tenido el tiempo de explicarlo, pero siempre alerto de, oye, compren en lugares donde sí estés comprando. Más que mm, nada cuando vas a invertir en largo plazo. eso es. Pero, por ejemplo, al momento de hacer trading, ¿qué plataformas son útiles para hacer trading o qué plataformas son confiables, ¿no? Vaya, porque ahorita puedes buscar trading en internet y te salen 10,000 plataformas, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo las personas pueden diferenciar entre una plataforma que sí les permite hacer trading, que sí les permite experimentar y que no sea una plataforma regulada quién sabe dónde y que a lo mejor desaparezca? A ver, es muy personal el broker. Lo que voy a hacer es explicarte cuál utilizo yo y por qué, y qué pueden tener en cuenta las personas a la hora de identificar el broker. El tema es que depende mucho, depende del país donde vivas, depende del capital que tengas, depende de lo que tú quieras hacer, invertir, operar más a corto plazo, depende del tipo de operativa, bueno, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, yo personalmente utilizo Interactive Brokers porque, pues, Muy en buen mi broker. opinión, es el mejor broker que hay y que ha habido. Si hay algún activo, va a estar allí. ETFs, Aparte puedes todo. abrir los mercados que tú quieras Puedo con el abrir lo permiso. que yo quiera, pides permisos y si te los dan, que en general sí, puedes hacerlo. Me encanta. Tiene muchos puntos negativos, por ejemplo, que necesitas $10,000 durante 8 meses para abrir una cuenta. Claro, ahí ya empezamos a hablar de temas personales de cada uno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si ese broker es para nosotros o si es exchange o lo que sea? Primero, la regulación. Que puede estar regulado, pero ¿qué te interesa? ¿La regulación de Bahamas y de Chipre o la regulación de Alemania y de Estados Unidos? Es Claro. importante. Segundo, el tipo de activo. Si tú quieres operar Forex y ese broker es de criptomonedas o es exchange de criptomonedas, no te sirve, tienes que buscar otro. Luego, tienes que buscar las comisiones. ¿Cuántas comisiones te va a cobrar? Son 3 puntos muy importantes a tener en cuenta y que en base a eso tú ya puedes hacerte un poco una idea de si esa plataforma es para ti o esa plataforma no es para ti. Luego podemos hablar de otros, pero la realidad es que esos 3 puntos serían los más importantes, en mi opinión, a la hora de elegir un broker. Claro, y termina siendo muy importante esa decisión porque ahí es donde operas y haces tus capitales. Claro, Incluso también lo platicaba con Adri, que son temas de que hay veces que tienes literalmente plataformas que como no tienen regulación correcta, alteran sus gráficos. O sea, que claro, sí, sí. no Bueno, son te gráficos cuentas de correctos. todo, te cuentas de todo. Y dices, oye, bueno, comparas Apple en New York Stock Exchange y comparas Apple en la plataforma X y no cuadra el gráfico, ¿no?
Y aquí es donde ya empieza como la manipulación y por eso es muy importante elegir dónde vas a hacer trading. Exactamente. Y adelantándome un poquito, el tema de las cuentas demo. Te platico un poco mi historia. Yo cuando conocí el mundo de las inversiones y el trading, yo lo conocí en Ameritrade, en TD Ameritrade, que ahora es Ya. Charles Schwab. Ya no es Ameritrade. Yo Claro. tengo mi cuenta en Ameritrade. También tengo Interactive Brokers, pero me movieron a Schwab porque compró Schwab Ameritrade, ¿no? Y en esos momentos se utilizaba mucho Thinkorswim, que es la plataforma de trading, así como el Interactive Brokers que descargas en la computadora y que es el desktop. Bueno, lo mismo en Thinkorswim, ¿no? Y para eso se usaba, se necesitaba tener $2,000, cosa que nunca abrí, pero sí abrí el Thinkorswim de demo, ¿no? Que era la demo account, que va 15 minutos atrasada y todo esto. Es recomendable como este tema de como practicar en demo porque puede parecer como una buena idea, pero también siento que el factor emocional es muy diferente porque no estás involucrado realmente, por ejemplo. Yo no lo recomiendo. Hay casos y casos. Si tú quieres estar una semana operando para perderle el miedo a darle al botón de venta, al botón de compra, a ver lo que pasa, cómo tienes que aceptar el ticker, cómo te pones el tamaño de posición y tal, me parece fenomenal. Si tú no tienes ni $500 o ni $200 para empezar a operar con tamaños muy pequeños y tampoco tienes previsión de ingresarlos por tu trabajo, me parece una buena idea. Pero cualquier persona con un capital mínimo puede hacer riesgos de €1 incluso, de $1 y ir practicando no solo la estrategia, sino, como tú bien dices, la psicología, las emociones, el miedo, el ver cómo te va a tocar el stop loss, el ver cómo te acerca el take profit y tal, es mucho mejor, porque si no, lo que pasará es que, vale, serás un crack en la estrategia sobre demo, pero luego irás a real y te enfrentarás contra lo peor, que eres tú mismo. Y tendrás que aprender 2 veces. Si aprendes la estrategia y sobre ti mismo, emocionalmente hablando, a la vez, es mucho mejor. Y por ejemplo, y eso es importante, porque bueno, yo me la pasé a los 14 años con demo toda la vida, o sea, porque no podía juntar los $2,000 en ese momento, pero pues aprendí muchas cosas, ¿verdad? Te digo, yo no opero trading, pero sí utilizo muchos indicadores para operar mis otros activos, ¿no? Más que nada, yo me baso diferente. Yo creo, por ejemplo, un análisis fundamental para el tipo de activo. Por ejemplo, si voy a meter una cripto, me reviso mucho el tema del white paper y todo lo que conlleva. O también, por ejemplo, cuando es un proyecto riesgoso, me fijo mucho en el volumen, todo lo que tenga como tal el proyecto y a lo mejor ya es un poquito más riesgoso en base a análisis técnico. Para mí, una buena estrategia como inversión en general es el análisis cualitativo, que es como ver la empresa, ver todo. Me sirve para saber qué activo comprar y el técnico me sirve un poquito más para saber cuándo comprarlo, ¿no? Y como en el trading, es lo que te iba a preguntar. ¿Operas, o sea, por ejemplo, diferentes tipos en Forex de pares o nada más un par? Porque hay gente que, por ejemplo, yo conozco traders que operan nada más acciones de Tesla y se vuelven expertos en operar acciones de Tesla, o sea, no operan ningún otro activo porque se acostumbran mucho a las resistencias, que bueno, otro punto importante. Platícame un poquito más de eso, de las resistencias, los soportes, qué son estos tipos de datos, porque quiero desmenuzar todo esto, pero es complicado, o sea, hay varias cosas en el trading que es fuerte, ¿no? Entonces... Hablábamos antes del análisis técnico, de la acción del precio. Al final hay que verlo como un ecosistema de elementos o de herramientas que te van a ayudar a, entre comillas, predecir qué es lo que va a pasar o a ver qué es lo más probable que pase. Tenemos soportes y resistencias, que son niveles donde el precio no es capaz de romper porque si son soportes hay mucha gente comprando en esa zona y son resistencias, hay mucha gente vendiendo en esa zona. Tenemos también aceleración y desaceleración. Cuando el precio va muy rápido, va acelerado. Cuando desacelera, pues empiezas a ver otro tipo de velas. Tenemos candlestick, las hemos hablado antes, las velas japonesas. Tenemos patrones. Tenemos, bueno, diferentes elementos que todo forman parte de ese ecosistema llamado análisis técnico. Y simplemente, pues los soportes y las resistencias son un elemento más a tener en cuenta dentro de todo eso. Claro, y los vas acomodando, o sea... Lo interesante del trading creo que es que tienes que saber de todo y luego eliges qué usar, ¿no? O sea, si tienes que conocer como, bueno, qué es un soporte y una resistencia y cómo se forma, ¿no? Que rebote 3 veces o cómo los vayas formando, de que, por ejemplo, el soporte en la parte de abajo, la resistencia en la parte de arriba, esa vela y otra, pero luego tú creas tu estrategia, ¿verdad? Tu conjunto de cosas que para ti funcionan, ¿no? ¿Cómo platicamos un poquito de la estrategia antes, pero quiero rebotar otra vez? ¿Cómo las vas eligiendo? O sea, tú cuando creaste tu estrategia, ¿tienes múltiples estrategias? ¿Tienes una estrategia? ¿Cómo operas? Tengo una estrategia básica que es de impulso y pullback. Básica dentro que es esa pauta básica. Pero luego, en función de la fase de mercado en la que estamos, pues varía y muta hasta 7 estrategias. Pero al final, la base es lo mismo, impulso y pullback. Lo que
No es lo mismo un impulso y un pullback, pues hablando de ciclos económicos, en el pico, en la parte alta del ciclo económico, que en la fase de expansión, por ejemplo, de un ciclo económico, que en la contracción o lo que sea, ¿no? Entonces, pues esto reducido al máximo, o al mínimo, mejor dicho, a lo que es una tendencia en gráfico de una hora, pues en función de cuál es la fase de mercado de la tendencia, pues utilizo una estrategia u otra, pero todas se basan en la acción del precio, en impulso y pullback. Ok, acabas de decir dos puntos muy importantes, ciclos de mercado. Platica un poquito más de qué son como los ciclos de mercado y cómo los puedes utilizar a favor en tu estrategia. Al final, esto es maravilloso, es lo que más me gusta y cuando hablamos de fractalidad es que también se reduce a esto. Un ciclo económico, un ciclo de mercado, pues es una fase económica impulsada por una persona, de esto tú lo sabrás, bueno, por la gente en general, tú esto sabrás más que yo, y es pues diferentes fases, fase de crecimiento, expansión, llega al pico, contracción y luego la depresión, ¿no? Y esto es subir y bajar. Y hemos dicho antes, el mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks, pues es lo mismo al final, hay una fase impulsiva, de más crecimiento, de más interés, donde la gente está empezando a comprar, y hay un momento en el que empieza a desacelerar, empieza a frenar ese impulso, hablando de la acción del precio ya, y tú a través de eso pues ves el mismo patrón, entre comillas, que ves en la economía, en la representación máxima del mundo, que es la economía, también lo puedes ver en cualquier activo en una temporalidad random de una hora o de 15 minutos, que es impulso y pullback. Y eso es lo bonito y lo que me gusta y a través de lo cual pues estudias, practicas y te das cuenta que puedes sacar una rentabilidad en base a lo que haces. Por ejemplo, volviendo al tema de los principiantes, porque voy rebotando como vaya confirmando las ideas, porque de repente me acuerdo de conceptos que vale la pena introducirse a pesar de sí tener estructurada la entrevista. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, hablamos ya de conceptos de, oye, bueno, me interesa ver rentabilidades, pero ¿cómo encuentras este híbrido en, por ejemplo, tú como principiante, empezar con poco dinero, obviamente, para no arriesgarte, no empezar solamente en demo, porque si empiezas en demo es aburrido y te quedas fuera porque no estás en el juego. Pero también empezar con poco puede ser desmotivante porque puedes ganar, pero dices, es que si hubiera invertido más, hubiera ganado más, obviamente, pero luego también si empiezas con mucho, vas a cometer errores de principiante. Entonces, ¿cómo hilaste tú ese proceso mental de... porque, a ver, o sea, es un camino de 7 años que llevas, como cuánto tiempo te tomó ya empezar a meter cantidades que empezaban a hacer sentido como para mantenerte y seguir en el juego, porque yo creo que es importante como el tema de que cuando eres joven, lo repito siempre, pero porque es algo clave, tu costo de oportunidad es muy bajo. Sí. O sea, si tú tienes 20, no pasa nada. A ver, vas empezando en tu escalera y vas construyendo patrimonio, pero si tienes 30, a lo mejor ya podrías estar en un puesto corporativo importante y el hacer trading de la nada ya es de que, oye, bueno, le meto $100, pero si trabajo una hora en mi empresa, gano más que eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese hilo de ir para principiante de meto poco, aprendo, meto un poquito más, vas agarrando confianza en ti? ¿Cómo lo configuraste tú? La realidad es que, pues bueno, como te comenté, empecé con $500. El tema es que yo llevo, desde que empecé, 10 años, empecé con 18, porque salía del bachillerato, justamente es lo que tenemos aquí en España. Sí. Y la realidad es que no fue un camino fácil porque fueron 3 años pues de trabajar mucho, tener varios trabajos, capitalizar la cuenta y demás. Y hace 7 años que ya, después de esos 3 largos años en los que pues tenía que pasarlo entre comillas mal y trabajar el triple que los demás para poder llegar a otros niveles, pues ya pude empezar a decir que ya podía vivir de eso. Por eso yo no vivo del trading desde hace 10 años. Hace 10 años que empecé, hace 7 que ya pude vivir de ello. Pero el tema es empezar y verlo como un negocio y darte cuenta que lo que tienes que hacer es formarte al máximo. Y ahora, hoy en día, por suerte, hay mucha formación gratis. Entonces, puedes ahorrarte incluso 4 o 5 meses de formación porque vas consumiendo formación gratis de otras personas y eso te va a permitir coger experiencia, ver qué te gusta y qué no te gusta, ver incluso si te gusta el trading, pero igual no te gusta. Sí, claro. Y luego pues ir acumulando capital para depositarlo en tu cuenta o invertir en una formación más estructurada. Pero la base es esa, formarte gratis al principio todo lo que puedas y hoy hay muchos recursos para ello. Sí, adquirir conocimiento de todas las Claro, formas que puedas claro. y empezar a probar ese conocimiento, Empezar a ¿no? probar. Como para hacer tus propias conclusiones, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú crees que ahora se acorta mucho el camino con la educación en el tema de
porque, a ver, las estrategias a veces ya existen o a veces tú las inventas. Entonces es como, ¿qué recomendarías? O sea, ¿realmente inventar una estrategia es posible? O sea, como tú desarrollar tu propia estrategia. Sí, al final es un patrón que se repite. Tú tienes que identificar un patrón o suponer algún tipo de estadística o hacer algún tipo de análisis para verificar si hay algo, luego hacer un backtesting largo y tendido de si Sí. eso es real, que se repite en el tiempo y luego tirar para adelante. Evidentemente yo no recomiendo pasar por ahí, yo recomiendo pues invertir en una persona que ya ha pasado por eso y que te explique su estrategia. Claro. Pero desde que empiezas hasta que haces eso, tú puedes estar formándote de forma gratuita en múltiples canales, múltiples libros, múltiples podcasts, de todo. Y, Canales como el tuyo, canales como el de tantas personas te van a ayudar al 100%. y, por ejemplo, para realmente vivir del trading, o sea, ¿cuánto es un capital que dices, o sea, es probable que con esto ya vivas, ¿no? Obviamente varía mucho en la rentabilidad que tengas, definitivamente, pero como realmente para poder materializar el concepto de para vivir después de años de experiencia, porque no se trata de, a ver, le puedo meter $100,000, si soy malísimo lo pierdo todo, ¿verdad? O Sí. sea, pero me refiero como realmente si ya logras conseguir una rentabilidad después de estudio, estrategia y formación, ¿con cuánto capital realmente puedes jugar para hacerte una vivienda de esto? Lo has dicho tú en pocas palabras también, depende mucho de la rentabilidad, porque un 1% de una persona que tiene 1 millón, Crea una claro, sí, vives bien, pero un 1% o un 10% de una persona que tiene 1.000, pues vives mal, ¿no? sí. Entonces, evidentemente depende mucho de la rentabilidad. Yo considero que a partir de los $200.000 es una cifra en la cual tú puedes obtener una rentabilidad normal, dentro de que pues tienes que trabajar mucho para ello y a partir de ahí ya puedes vivir. ¿El problema cuál es? El problema es que tú le dices a una persona, oye, si haces esta estrategia, haces esto, esto y esto, ganarás $1.500 o 1.500 euros al mes. Esa persona te dirá, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque esa persona o porque la gente, por desgracia, considera que el trading que es yate, Lambo, reloj, etcétera, etcétera. Y el trading es una profesión como cualquier otra. No tienes por qué estar generando tantas cifras, tantas cantidades. Tú puedes ganar 2.000 euros al mes y ya vives del trading y eres rentable y tienes una vida pues mejor que muchas personas hoy en día, como está el tema, ¿no? Entonces, el problema no es la profesión, nuevamente, sino es también la percepción que tienen las personas de ello. También algo importante es como que cuando dices $200,000 suena como mucho, pero no es como que operas en cada posición los No, $200,000, o claro, sea, claro. pero muchas personas como que ven eso y de hecho creo que, o sea, para que se explique un poquito mejor, dependiendo la posición como tú la veas, de oye, en esta puedo ganar mucho dinero, pero es más riesgosa, operas un porcentaje del capital. Siempre operas un porcentaje, siempre se opera un porcentaje. Y lo lógico es operar siempre el mismo. Y te diré por qué, porque al final tú sabes que tu estrategia es rentable a largo plazo, pero como hemos comentado antes, a corto plazo no lo puedes controlar. Entonces, si tú seleccionas aleatoriamente y según tu criterio subjetivo cuándo quieres ingresar más dinero en esa posición y cuándo menos, estás ahí alterando cosas y no tienen sentido. Otra cosa es el hecho de utilizar algoritmos de, oye, cuando yo estoy ganando X durante X tiempo, arriesgo por 2. Y en vez de arriesgar un 1%, arriesgo un 2%. Pero eso es diferente porque está basado en criterios de gestión monetaria y gestión de tu capital y necesitas algún algoritmo que te indique automáticamente cuándo más y cuándo menos. Eso es otra cosa. Pero, oye, me gusta más este trade que el anterior, aquí le meto más o aquí menos. No, eso sí que ya no es recomendable. Sí, no, pues ya estás prácticamente, ya no tienes un negocio, ya tienes Esa, tienes una feria que vas haciendo según ves si no es rentable ¿Y eso. por qué le pones tanto capital si operas un pedazo? O sea, por ejemplo, porque varias personas se pueden estar preguntando eso, ¿no? De, a ver, entonces, ¿cuál es la intención de tener $200,000 en la cuenta si voy a operar 20,000 o 2,000 composición? Bueno, estás protegiendo tu capital, nunca sabes lo que puede pasar y si tú tienes X y arriesgas el 1%, de entrada estás protegiendo el capital. Luego, X fase de mercado negativa, pues si arriesgas el 1% solo, sabes que va a estar controlado lo que puedas perder. Y luego porque el 1% te da chance para 100 operaciones. Claro, Entonces, muy mal tendría que ir tu estrategia sí. o periodos de drawdown muy largos tendría que sufrir para que perdieras el dinero. Eso sí, lo bueno del trading es que cuando tú ya tienes data, información objetiva de lo que haces, yo lo tengo todo medido, yo sé que voy a acertar un 68%, acertar teniendo en cuenta que me toca el take profit. Lo sé, pero porque llevo 7 años recopilando data. Pues lo bueno
es que si tú ya sabes que después de 5 años, claro, han de pasar 5 años, pero como más tiempo pasa, más lo puedes profesionalizar. Sí, claro, Tú más probada está tu estrategia. Exactamente. Si sabes que tu estrategia como máximo va a perder un 10%, oye, pues ¿por qué no puedes arriesgar un 2% siempre o un 3%? Claro. Porque si multiplicas, sería un 30% de pérdida. Definitivo. Y se vuelve bien interesante porque aquí ya empiezan a entrar conceptos, pero, por ejemplo, ¿cómo alguien, vamos a suponer que armé una estrategia nueva, cómo puedes darte cuenta que no está funcionando? O sea, lo que voy es de que si es una estrategia nueva, digo, a ver, estoy perdiendo dinero, pero es que hay estrategias buenas que pierden dinero. O sea, a Sí. lo que voy es de que puede ser un mal momento, puede ser que la estrategia que usaste no es del ciclo correcto. ¿Cómo te puedes dar cuenta que la estrategia que estás utilizando de plano no funciona? O sea, ¿qué indicador para ti es de que, bueno, esta estrategia sí no está funcionando? Es backtesting puro y duro. Ok. Puramente es backtesting. Es verlo. Que el Lo que backtesting, ha vamos a pasado. explicar qué es el El backtesting. backtesting es simplemente ver lo que ha pasado en el pasado y ver si lo que tú quieres hacer en el presente y futuro tiene lógica respecto a lo que ha pasado antes. Si tú lo que quieres hacer ahora es X, comprar cuando salga el sol, Sí, es pues un ejemplo, ¿no? revisa si cada vez que ha salido el sol durante los últimos 10 años hubieras ganado dinero. Si no ganas dinero, pues ya mejor es que no hagas esa estrategia y hagas otra. Y por ejemplo, aquí es donde ya se pone como muy interesante, porque aquí es donde lo empiezan ¿qué digo? A ver, con todas las inversiones siempre es lo mismo, pero siempre se pone como, es como apostar, ¿no? Porque nunca estás seguro. ¿Por qué el trading no es apostar? Porque cuando haces trading tienes una probabilidad exacta de lo que va a pasar. Yo sé que en 68% de las veces ganaré. Claro. Cuando tú vas a la ruleta, está la probabilidad, pero del lado de la casa. Entonces, Sí. a ellos es a quien le interesa que tú apuestes porque la probabilidad la tienen ellos de favor. Ok. Y eso ya es gambling y es pues especulativo de no tengo las probabilidades a mi favor, pues no, pues eso es apostar. Cuando las tienes de tu favor, no estás apostando. El trading estás especulando con una probabilidad sobre un resultado incierto. Quiero decir, no sabes lo que va a pasar, por eso estás especulando, pero sabes que si haces siempre lo mismo, terminarás ganando dinero. Entonces, no es apostar, sino que es especular. Y todo esto se hace en base a los patrones de velas, las estrategias. Hay muchas formas Ajá. y esa sería la más... Y lo compruebas o lo intentas comprobar con el backtesting. Correcto. O sea, haz de cuenta que tú agarras, por ejemplo, tus patrones de velas, agarras tus Exactamente. indicadores que a ti te han gustado, que han funcionado, los juntas, los recopilas, agarras una combinación que parezca atractiva, Eso la es. pones en backtesting, que hay programas, corrígeme si estoy mal para Sí, hacer esto. hay programas para hacer backtesting automático, lo puedes programar con un bot incluso, hay muchas formas, sí. Y prácticamente con esto te das cuenta de que, o sea, vas a poder ver en el pasado, esta estrategia triunfó 7 Exactamente. de 10 veces. Eso es. Y ya en base a eso, por eso te decía que el trading es perder dinero. O sea, pierdes, no vas a estar exento. Y a ver, No. en cualquier negocio, ¿no? O En sea, cualquier negocio, normal. claro. Pero como que aquí siempre está este miedo a los números rojos, ¿no? En cualquier inversión también nadie quiere meterse en su cuenta y ver un número rojo. Sí. Pero es parte normal, ¿no? Y como Sí. que es entender que es por ahí. O sea, esto es lo que quería estar como descifrando, ¿no? Que es un conjunto de ciertos indicadores, de ciertos patrones que tú vas configurando y al mismo Exacto. tiempo lo tienes que probar en el pasado para tener probabilidad de ganar en el futuro. Exactamente, correcto. Y sigues estando en un panorama incierto. Siempre vas a estar conviviendo con la incertidumbre. Pero Siempre. honestamente, ¿qué no es incertidumbre hasta cierto Claro, punto? es que Cualquier hoy en negocio día- es muy similar. El problema es que no se percibe el trading como un negocio, cuando realmente es un negocio. No nos enseñan sobre negocios. No sé si a vosotros os enseñan sobre emprendimiento en el colegio. En España, En algunas materias, pero en muy España no se particular. enseña, a menos que luego carrera universitaria vayas por alguna rama. Luego además hablas de probabilidades, como estamos comentando. Y al ser humano no le gusta la probabilidad, porque la probabilidad es una métrica sobre la posibilidad de que pase algo o no. Y al ser humano le gusta saber que este podcast irá bien, saber que cenará luego bien, saber que su equipo ganará la Liga, la Champions, lo que sea. No le gusta dudar sobre lo que puede pasar. Y luego además pues peleas contra las emociones. Y hoy en día el problema emocional está a flor de piel en términos generales en todas las sociedades, con lo cual mezclas todo lo malo dentro de un negocio, ¿sabes? Y es el problema. En todos los negocios se pierde dinero, pero es más fácil poder perderlo por eso, porque hay otros componentes importantes. Y con todas estas cosas negativas que me acabas de decir, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? Bueno, lo sigue haciendo porque se ha metido mucha publicidad y se ha asegurado que lo primero que relaciones con trading sean lujos. Y es lo que hemos comentado antes, una persona
le dices, oye, si haces esto ganarás 2.000 al mes. Te dice que no quiere 2.000, porque quiere 200.000, porque fulanito le ha vendido que con su forma ganas X o te compras Y. Y no es la realidad es bien distinta, pero el tema un poco por ahí. Sí, no, y termina, como decíamos, el tema de la percepción. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Porque, a ver, a mí no me cabe en la menor duda que con una breve educación tú puedes operar y una operación aciertas. O sea, Sí, tienes un rango, pero también cómo puedes definir, o sea, porque, a ver, o sea, y esta puede ser cuestión de suerte, ¿verdad? Puedes utilizar un indicador y tener posiciones ganadoras. mm, Que lo hagas constante a lo largo del tiempo es el reto, ¿verdad? sí, Pero ya es aquí donde ya se vuelve una diferencia muy grande entre apostar e invertir o hacer trading, que exactamente. es donde ya no sabes lo que estás haciendo. Si no sabes lo que estás haciendo, aunque ganes $1.000.000, no lo vas a poder replicar. Entonces, y si sabes lo que estás haciendo, aunque pierdas, estás aprendiendo. Entonces, es donde empieza la diferencia. Pero ¿cómo puedes decir tú que eres rentable? O sea, ¿dónde entra el tema de ya soy rentable porque gané dinero de 10 veces 5 o 6? O ¿cómo puedes definir realmente que eres rentable en esta profesión? Yo siempre hablo de 2 años. 2 años. Tú puedes tener un año ¿Con la de... misma estrategia o...? Lo normal es con la misma estrategia, sí, Porque si pero no es... claro, si no es como, bueno, ahora te ha ido bien esta, pero te puede ir mal más adelante. En 2 años rentables, ganando de forma... Lo suyo sería mensual, pero vamos a marcarlo trimestralmente. Yo creo que es la forma, y según lo que yo he visto y he podido analizar y hablar con otras personas, es lo suyo. Tú puedes tener un año de rentabilidad y que haya sido suerte, te lo puedo asegurar. Y por ejemplo, sí, definitivamente. Y el problema ahí, o lo que yo veo como desventaja para muchas personas, sobre todo principiantes, es que dicen, Mm. no, pues 2 años, pude haber perdido mi tiempo por 2 años, ¿no? O sea, de que a lo mejor, o sea, perdí mi tiempo haciendo una estrategia y escuché que eran 2 años, hice 2 años y no funcionó y ahora tengo que hacer otra y tengo que estar otros 2 años. ¿O cómo funciona exactamente eso? A ver, al final el tema es, para llegar, o sea, ¿cómo funcionamos nosotros? Estamos 4 años, al menos en España, en educación secundaria obligatoria. Luego te pasas 2 años más haciendo bachillerato, ya van 6. Luego te pasas 4 años más en una carrera, ya van 10. Luego te pasas 2 años más de prácticas, van 12. Y luego hasta que te empiezas a cobrar lo que te mereces, igual pasan 2 más, 14 años. O sea, nos pasamos 14 años formándonos y luchando por un salario y luego queremos en un año o en X meses ganarnos bien la vida o comprarnos esos objetos materiales con el trading. Claro, Claro. es que no hay por dónde pillarlo eso. Entonces, el hecho no es, no, voy probando diferentes estrategias. No, tú tienes que encontrar una estrategia que sea rentable porque lo has comprobado que es rentable o porque te lo ha prestado una persona a través de su formación o lo que sea, y esa persona es rentable, e ir con ella hasta el final. Y eso es lo que tienes que hacer, no tú decidir en base a qué decides cuando ya tienes que dejar de utilizar una estrategia. Pues no, no va por ahí. El tema es, vale, si quiero dejar de utilizar esto, que tenga unos argumentos concretos. ¿Cuáles son los argumentos? No, que me he cansado. Eso no sirve. Demuéstralo objetivamente que ya deberías dejar de utilizar esa estrategia. Claro. Y a partir de ahí, pues muy bien, pues busca otra estrategia y empiezas otra vez de cero, evidentemente. Hay una estadística que, bueno, dos estadísticas interesantes, que es como la de los 90, el 95% de los traders pierden dinero. Sí. ¿Qué tan cierto es esa estadística? O, por ejemplo, ¿por qué pasa esa estadística? ¿Por qué todos pierden dinero y como quiera ese 5% sigue en el juego? Yo no sé los números exactos, sé que se habla de Es esa una estadística muy, estadística. muy popular, Sí, sí la has sí, escuchado, ¿no? sí, muchas veces. O sea, no he hecho una encuesta para saber si es Sí, así. pero ha salido en La todas partes. conozco, pero ya me imagino por dónde van los tiros. Y es un poco lo que hemos estado comentando de la mala percepción, de lo de pues la universidad. Estás 14 años para trabajar y en el trading quieres en un año ya ganar, no lo que ganarías con un trabajo convencional, sino por 10. Y es la prisa, O es sea, es probablemente que no esté en suficiente tiempo. claro, 100%, 100%. Es la falta de preparación y la mala percepción respecto a lo que puedes conseguir. Y otra estadística que también es interesante, que esta sí desconozco el porcentaje y no me lo voy a inventar, pero es muy común que, y esto no es de trading, sino más bien de gestión, que las gestiones activas generalmente son menos rentables o batallan mucho para generar rentabilidad constante y mayor a las gestiones pasivas a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, una gestión pasiva en un ETF del S&P 500 por 30 años ha probado ser más rentable
que una gestión activa de un fondo. Y esto no te lo digo en temas de trading, te lo digo en temas de gestiones de fondos de inversión. O sea, los fondos de gestión activas, te voy a poner un ejemplo que se puso muy de moda, el de Katie Wood, ya no me acuerdo del nombre, Sí, ARK Invest. ARK Invest, que tuvo un año de 300% o algo así, y luego menos, quién sabe qué, porque era un fondo extremadamente apalancado de tecnología. Entonces, mientras que otros fondos más tranquilos llevan una rentabilidad constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué opinas de esa estadística? ¿Por qué todavía decidir dedicarte al trading, que es una gestión activa, constante, cuando tenemos como estas opciones de pasivas que a lo mejor no son tan estimulantes o no se pueden convertir en un flujo, porque es la realidad, no hay flujo, pero aún así está probado que, o sea, bueno, la mayoría de los fondos no le ganan a una gestión pasiva a lo largo del tiempo? Creo que cada uno tiene que ser sincero y ver qué es lo que quiere hacer. Es decir, qué objetivos tienes, qué es lo que quieres hacer con este capital y por qué. Entonces, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Eso es así. Sí. Las criptomonedas molan mucho en mercados alcistas, pero en mercados bajistas, ¿qué pasa? Claro, ahora se está disfrutando, pero se ha pasado muy mal y hay proyectos que mueren directamente y que nunca van a levantarse en la vida. Entonces, vale, tú quieres, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto capital tienes? ¿Y qué quieres con ese capital? Oye, yo quiero arriesgar al máximo. Pues, oye, igual el VT no es tu activo. Igual el SP500 no es tu activo. Tendrías que irte a algo más arriesgado. Oye, pero yo quiero manejarlo yo. Pues vale, pues igual no es un fondo de inversión y que lo maneje Cathie Wood, por ejemplo. Igual tienes que irte al trading y vas subiendo, bajando escalones. Yo creo que al principio tienes que ser muy selectivo, porque todos o la mayoría no nacemos ricos, pero luego cuando vas generando capital ya puedes diversificar, que creo que es la parte importante y bonita, y entonces pues sigues diciendo dónde quieres depositar más o menos arriesgado en función de cada uno el contexto, pero generalizas y diversificas un poco y tocas todas las ramas. Sí, algo que yo también siempre repito mucho y parece que siempre digo las mismas frases, pero siempre aplican en los contextos, que es como para generar riqueza se necesita concentrarse, pero para mantenerla necesitas diversificarla. Exacto. Son dos puntos extremadamente diferentes, Sí. porque tú puedes generar, o sea, diversificando es muy complicado que generes riqueza. Tienes que concentrarte, un negocio, una habilidad, un proyecto, algo en particular. Sin embargo, ese algo suele ser de alto riesgo porque estás completamente invertido ahí. Cuando buscas crear patrimonio es cuando ya tienes capital, por eso se llama capitalismo del sistema, y lo diversificas en otras fuentes de ingresos. Eso es, 100%. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, tengo otras preguntas que también me parece interesante. Ahorita está muy de moda dos conceptos clave y me voy a ir primero por uno. El copy trading, ¿no? Que hay muchas plataformas de copy trading, incluso que se hicieron populares por eso, de que, oye, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es el copy trading? Para los que no sepan, es meramente plataformas que hay traders, así como si fuera una tabla de redes sociales, que tú dices, este es el rendimiento que tiene el trader, yo le meto $100 y me replica la estrategia del copy trader. Y el negocio de los copy traders, pues es que son buenos traders y las plataformas les dan dinero por que tengan más gente suscriptas, entonces como si fuera un influencer, pero de trading, o sea, en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan confiable es? ¿Qué tan bueno es? O sea, yo nunca he probado copy trading, entonces en mi vida, entonces no tengo como ese conocimiento, pero quiero saber qué opinas tú del copy trading. Yo no lo he probado tampoco nunca. Sí que me hubiera pues en algún momento interesado por diversificación solamente, no por nada, pero yo es que no le dejaría mi dinero a alguien que no conozco. Sí. Entonces, yo quiero saber quién es, qué hace, cómo lo hace. Es verdad que tienes información, si no estoy equivocado, y puedes ver un poco de track record, pero yo no puedo darle dinero a una persona sin saber nada de ella y yo creo que es una práctica equivocada de inversión que te puede generar rentabilidades, evidentemente, pero estás operando en base a la forma de ser y de gustar las cosas de otra persona. Igual tú eres de otro modo y no entiendes bien en qué momento o no puedes soportar ciertas pérdidas o ciertas ganancias y la otra persona... No sé, yo no me gusta, la verdad, no es algo que me guste ni haya hecho nunca. Claro, no ajusta con tu perfil de inversión o simplemente son otros porcentajes. A lo mejor esa persona tiene el 10% de su patrimonio total ahí y tú tienes el 100% de tu cuenta, entonces eso ahí es que donde no sabes nada, te falta información. Ya partes. Pero te pregunto esto porque como que decir copy trading suena como me ahorro todo lo que me acabas de decir. ¿Me explico cómo? Por eso es que lo pregunto, porque pues obviamente ya hablamos de formación, ya hablamos de todo lo que conlleva y suenan como conceptos complicados que se pueden ir desmenuzando, pero las soluciones de copy trading te lo venden como, mira, tú no aprendas
que copies, ¿verdad? Y se vuelve como una ganancia. Y la realidad de las cosas es que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. O sea, todo el mundo sería rentable si el copy Claro, trading fuera la solución. Por eso te claro. lo pregunto, porque creo que se brandea como, pues nada más pícale ahí, copiar y listo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. No, es lo que a la gente le gusta, pues trabajar poco y ganar mucho. Y la realidad es que, hombre, si tú quieres ganar dinero, el trading igual no es lo tuyo, porque yo creo que de promedio, si eres piloto de avión, ganarás más que los promedios de todos los traders, pues si el 95% pierden, yo creo que el promedio de piloto de avión gana más. Lo que pasa es que la gente no va a piloto de avión porque cree que hay que trabajar, que es lo normal, pues una carrera, unas prácticas, años de tal, y va al trading porque cree que no va a tener que hacer nada. Y el copy trading, que es la ejemplificación máxima de eso. Pues le clico aquí y ya está. Y digo, a final de cuentas también como nos podemos poner un ejemplo, creadores de contenido promedio ganan mucho menos que cualquier profesión promedio, ¿no? Pero la idea es hacer algo excepcional Claro, y hacerlo de una manera buena y que si te vas a envolver en exactamente. el mundo, te obsesiones con el proyecto como te comenté de las Eso riquezas, es. ¿no? Entonces el copy trading termina siendo como algo curioso dentro del mundo. Y otra cosa que también es curiosa y también te quiero preguntar porque tampoco la he probado, es el tema de los bots de trading, ¿no? Mega común en el mundo de Mm. las inversiones que te dicen es un robotcito que trae una estrategia cargada, o sea, prácticamente son robots que les programan estrategias como las que acabamos de platicar, las programan, te los venden, si Mm. mal no me equivoco, te los venden, no creo Mm. que los puedes usar Puedes en... subcontratarlo o te lo pueden vender incluso, Ok, sí. Mm. pues tú le metes dinero y el robot opera, lo conectas como a alguna cuenta, ¿no? Lo Lo conectas a tus tienes que brokers. hilar con un broker o con un exchange, sí. ¿Y qué tan bien funcionan esos? O sea, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿operarías tu propia estrategia con un bot o prefieres operarla tú? Es que hay estrategias que son más automatizables que otras. Ok. ¿Sabes? Entonces es mucho más sencillo automatizar una estrategia de cruce de medias móviles, por ejemplo, porque le tienes que dar dos parámetros concretos al bot, que en una estrategia basada en la acción del precio que, en términos generales, tienes que estar todo el rato analizando las diferentes situaciones que te plantea el mercado. Igual es un impulso y un pullback, pero el pullback tiene variables, tienes que estar vela a vela analizando y demás. Entonces, yo conozco a mucha gente que se dedica al trading algorítmico, trading cuantitativo, trading a través de bots automatizados y les va muy bien porque tienen su estrategia estadísticamente probada, le ponen y contratan al bot y, bueno, setean el bot, lo configuran y ya está. Lo tienes, evidentemente, tienes que ir revisándolo, tienes que ir Es lo que te iba a trabajando un decir. montón, ¿eh? O sea, No, no no, se queda como ya para siempre. De no, que... no, tú tienes que ir revisando el bot y tienes que ir, pues, una persona que se dedica a esto te lo dirá mejor, las cosas como son, pero sé de buena tinta que tienes que trabajar y estar ahí pendiente. Pero tú no eres, en última instancia, quien está dándole clic día sí, día no. Es el bot que trabaja por ti, tú tienes que hacerle como un mantenimiento, revisando que todo esté bien, que la estrategia esté funcionando bien, que la estrategia perdure, etcétera, etcétera. Y que siga vigente, ¿no? Porque a lo Y mejor que esa siga estrategia vigente. se programó en un ciclo alcista. Claro, el tema es ese. Hay mucho peligro ahora con los bots también, y es cierto, porque pues está muy de moda el venderte un bot que te marca rentabilidades excelentes y luego es una estafa. Entonces, es lo mismo. Tiene que haber una investigación ahí por parte de la persona que quiera subcontratar un bot o comprarlo, que es perfectamente legítimo, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso. El problema es el engaño detrás de ciertas personas, como siempre, de este bot es no sé qué, este bot es no sé cuántos, o mira, con este bot me voy a hacer rico. Lo mismo que el copy trading, pero con un bot. Lo compro y ya está. No va así la cosa. El bot requiere un mantenimiento y es mucho más complejo de lo que parece. Y yo creo que el peor pecado también dentro del mundo de las inversiones es como la falta de investigación, Claro. porque es muy fácil deslumbrarte con rentabilidades, es muy fácil deslumbrarte con dos, tres capturas de Binance Futures que digas, híjole, qué rentable es esta Sí, persona, sí. y que sí son reales tal vez, pero no te enseñan todo lo demás, y tú compras y crees que estás operando y ganando dinero y después te das cuenta que no funcionó la estrategia, O ¿verdad? cuánto han tenido que perder para llegar a ganar ese porcentaje. Sí, claro, Porque enseñas la ganancia, pero ¿cuántas veces has tenido que ejecutar la posición para llegar a esa ganancia? Y algo bien interesante que la gente como no dimensiona del tema de las pérdidas porcentuales en bolsa es que, por ejemplo, si tú pierdes un 50%, tienes que Claro, un ganar 100%. en un 100%. Claro. O sea, no es como que, bueno, si yo perdí No, de 20 a 10, pues gano 50%, ¿no? Porque el 50% de 10 son 5. Entonces, exactamente. si tú subes un 50%, recuperas hasta 15. Tienes Exactamente. que volver a ganar 100%, que pues ya no está tan sencillo, ¿no? Ahí Entonces, está muy bien también el hecho del riesgo del 1%. sí. Te controla eso y te lo comprime bastante. Y por ejemplo, en el uso
automatizado, porque esto ya es como utilizar robots y todo esto. También, por ejemplo, tú en tus estrategias tienes, quiero aclarar dos conceptos clave que no hemos hablado, que es el take profit y el stop loss. ¿Los puedes explicar brevemente para la audiencia en general? Sí, el stop loss es una orden de salida de tu posición. Hay un momento determinado en el que el patrón que tú has analizado deja de tener sentido porque el mercado va hacia una dirección contraria y la forma que tú tienes de salirte con un riesgo controlado es con un stop loss. Entonces tú dices, vale, ¿cuánto quiero perder? Un 1% de mi cuenta, un 2%. Pues cuando el precio llega a este nivel, ya habré perdido, me voy. Entonces, eso es el stop loss. Y el take profit es la parte opuesta. El momento en el que realizas la ganancia porque el precio te toca hacia la dirección que tú habías previsto y te sales del trade con esa ganancia. Y, por ejemplo, tú en lo personal recomiendas o haces automatización de esos puntos en tu estrategia de, oye, bueno, Sí. siempre pongo automático, Sí. o sea, para evitar la decisión de, oye, bueno, no, me quedo un ratito más. O... No, es que tú antes de entrar ya tienes que saber todo. Cómo entrarás, cómo saldrás en ganancias, cómo saldrás en pérdidas, cómo manejarás la posición, cuál va a ser el tamaño de posición, todo. O sea, no puedes improvisar nada porque si no volvemos a alterar la secuencia de la estrategia. Si tú vas haciendo cada vez lo que te apetece, no hay una 1 más 1 son 2. Hay un 0,5 más 1,5, ¿sabes? Entonces no hay una secuencia lógica. Entonces tienes que hacer siempre lo mismo y siempre matematizado, por así decirlo. Me gusta eso de como tener una, o sea, el plan antes de entrar, ¿no? Siempre, claro. Porque es que, vaya, en México, te lo juro, se popularizó mucho y la gente que sea de México me entenderá, pero estos típicos tradings en brokers, que no quiero decir nombres, pero de opciones binarias, donde empezamos como 1, 2, 3 y ganabas, ¿no? Y toda la gente, ganamos, pero a ver, no hay ni un indicador, no hay ni una estrategia, o sea, porque opciones binarias es arriba o abajo, Sí, o sí, sea, sí, sí, pero, sí, o sea, sí. lo que voy es de que es demasiado riesgo, o Sí, sea, sí, sí. y a lo que voy con esto es como, esa malinformación es la que mata, porque uno entra con el trading, con ilusión, mete su capital, está en opciones binarias y no sabe que va a perder todo lo que tiene. ¿Me Claro. explico? Porque no hay control, no puedes apostar a una posición en un movimiento tan corto. O sea, es una completa apuesta. Literal, Sí. estás en un 50%. Eso es gambling. Exactamente. Pero ahí es donde se rompen los conceptos de instrumentos que Sí. no son de trading, ¿no? Exactamente, O sí. sea, por ejemplo, el tema de las opciones binarias. Y como que esa emoción de, oye, gané dinero o ese tipo de cosas es donde ya no es trading, porque ahora estoy dependiendo de qué pasa, me emociona, Claro. no me emociona. ¿Qué tanto influye el tema de las emociones dentro de la operación del trading, no? O sea, ¿tú te pones feliz cuando ganas dinero en el trading? No, me da literalmente igual. Es la postura que tienes que tomar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no era así, ¿eh? Yo cuando era joven o más pequeño, yo era un tío muy nervioso, siempre estaba con la pierna así, siempre era muy neguitoso. Y a raíz de darme cuenta de cómo tenía que ir moviéndome y qué habilidades tenía que ir adquiriendo para poder tener éxito en el trading, pues entre otras cosas he cogido un desapego terrible al dinero o a ciertas cosas. O sea, pocas veces me verás como muy contento por algo y pocas veces me verás muy triste por algo. Me pasa mucho y con mi pareja, mis padres y demás, pues me pasa. Oye, es que no te pone contento nada. Pues es verdad que se me ha quedado algo de eso, por querer cogerle desapego al dinero para ni ponerme contento cuando gano ni triste cuando pierdo, pues es verdad que no, que emocionalmente pues igual siento menos o soy menos activo y eso es algo que, pues bueno, me ha ido bien para el trading, pero en otras fases de la vida, en otras cosas, pues es distinto. Claro, y por ejemplo, en el tema, digo, todos tenemos este proceso de aversión al riesgo. Está Sí, probado claro. que es mucho más doloroso perder 10% que la felicidad que sientes al ganar 50%. Mm. ¿Cómo has superado eso en este negocio? Que, pues, a ver, pérdidas hay. Mm. Entonces, ¿cómo le haces como para que no te pesen tanto esas pérdidas a nivel aversión al riesgo completamente, ¿no? Pues es mucho desarrollo personal. O sea, yo al final empecé con el trading por dinero, puramente dinero. Luego me quedé porque vi que podía trabajar desde cualquier lugar del mundo y me gustó bastante la libertad. Y luego me di cuenta que lo que realmente me enganchaba y me motivaba era el desarrollo personal que yo tenía que llevar a cabo para poder tener éxito en el trading. Claro. Actualmente es la educación que puedo servir a otras personas, pero hasta entonces era sobre todo esa parte de desarrollo personal y no tienes que leer libros de trading, tienes que leer libros pues de otro tipo, no hablo de... También hay de psicología de trading, muchos libros. Sí, hay algunos de psicología, pues como el de Mark Douglas, de Trading en la Zona, hay muchos así, pero luego pues
lees, a mí me gusta mucho Antonio Blay, que es un escritor que en paz descanse de aquí de español. Y bueno, pues hay muchos libros que te desarrollan, pero no desde un punto de vista ya motivacional, como puede ser incluso pues, el típico de padre rico, padre pobre y estos que todos conocemos, sino incluso desde un punto de vista más interno, más interior, más de tu forma de ser, de Hasta tu estoicista, alma, ¿no? Como ya. estoicismo, todo esto, sí. Esto es un poco lo que he hecho durante muchos años y me han permitido pues adquirir, darme cuenta y moldear un poco mi forma de ser para poder llevarla y enfocarla al trading, sí. Y algo que acá dijiste una palabra muy clave, que es servicio. Yo cuando estudié finanzas, tenía un pensamiento muy extraño que decía, a ver, siento que en las finanzas y específicamente en el trading si no es la única profesión en la que no necesitas tanto servir para ganar dinero. Siento que Mm, prácticamente en cualquier otra profesión el ganar dinero es un intercambio de valor. Yo te ayudo y recibo dinero, o sea, doy es cierto. servicios, estoy sirviendo. Y en el trading no estás precisamente sirviendo a nadie, no Al estás revés. ayudando a nadie, exactamente, o sea, no estás ayudando a nadie, estás tomando operación de alguien más, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, eso es un pensamiento extraño que yo decía, es literalmente la única profesión donde no es como estoy sirviendo. Todas las demás profesiones para ganar dinero hay que De algún servir. modo sirve, sí. Tenemos que servir a la Mm, gente. Y en el trading es el único espacio donde pues no hay servicio. Es más que nada, el servicio lo hizo alguien más. Por ejemplo, si tú inviertes mm. $100 en Apple y se hacen 200, realmente el que sirvió fue el CEO de Apple, Tim Cook, Sí, ¿verdad? exactamente, sí. Y tú solo capitalizaste la oportunidad al subirte, Exactamente, sí. pero no estás como en esa parte de servicio, No. lo cual es interesante. Digo, es un pensamiento No lo había visto nunca así, es cierto. Será la única profesión en la que no estás sirviendo, es verdad. Sí, es sí. muy complicado que en otra o sea, para ganar dinero tienes que servir. Sí, sí, es cierto, es cierto. Ya sea entretenimiento, Lo que ayudar a sea. un problema, Da ayudar a igual. una persona. Y en esa profesión Es es verdad. la única en la que no intercambias valor por dinero. No lo había Intercambias pensado. dinero por dinero. Sí, sí, es así, es cierto. Y algo que también es interesante como otro comentario que vale mucho la pena ver, muchas personas dicen de que, oye, es que se cayó el cripto o se cayó cualquier activo, no es que desaparezca ese dinero, sino es que cambia de manos. Claro, cambia de O sea, manos. alguien más lo tiene. Alguien capitalizó esas ganancias Mm, y cuando caen los mercados es porque alguien vendió y se llevó ese dinero a su claro, cuenta. claro. Entonces, en el trading prácticamente se vuelve así, ¿no? Como que estás compitiendo con otra persona que trae una posición opuesta. Sí, a ver, para que tú puedas vender, alguien tiene que estar dispuesto a comprar. Esto siempre es así, a menos que haya market makers o Claro. cosas de este tipo. Pero si cuando tú estás comprando algo es porque otra persona del mundo te lo está vendiendo y el broker o el exchange hace de intermediario entre un comprador y un vendedor. Así que sí, siempre estás con otras personas intercambiando. Y es más humano de lo que parece, porque muchas Sí. veces podemos ver mercados financieros y pensamos en robots, mucho dinero, Mm, pero no se les olvide que los robots fueron programados por personas sí. y a final de cuentas el movimiento es humano. O sea, son personas que deciden comprar y vender. Fondos de pensiones, pero quien maneja el fondo de pensión sigue siendo una persona. Puede ser otro trader, puede ser personas con volumen, Mm, apalancamiento, cualquier cosa. O incluso bots, por ejemplo, también están los famosísimos circuit breakers que salen cuando la bolsa o sea, cuando cae mucho la bolsa y se ay. cancela el trading. Bueno, pues son robots, ¿verdad? Y oye, se activó uno, sigue siendo programado por una Sí, sí, persona. claro. Entonces siguen siendo como esa parte de psicología pues probabilidad muy de la mano, Sí. ¿no? Entonces es una resiliencia mental interesante el estar ahí operando. Y por ejemplo, para el tema de volver a los principiantes, ¿qué consejo les recomendarías a ellos para comenzar? Aparte de la formación, o sea, vamos a suponer que ya se están formando ahora. ¿Cómo mantenerte en un camino tan largo como el trading? Es un negocio. Que se lo tomen como un negocio, porque es que es lo que es un negocio. Y cuando tú quieres, tu canal de YouTube es un negocio y no tienes que saber solo de finanzas, aunque tu contenido sea de finanzas, tienes que saber pues cómo va una miniatura, tienes que saber cómo hablar, cuándo pausar, cómo hacer un guión, buscar ideas. Lo de menos al final es lo de las finanzas, Sí. porque seguramente si Andrés Garza utilizara o cambiara de contenido, también tendría éxito, porque el Andrés Garza empresario que lleva un negocio ha desarrollado las habilidades necesarias para tener éxito en un negocio, pues el trading es lo mismo. Entonces, lo de menos será la estrategia, porque estrategias está lleno y estrategias rentables más. Lo importante será llevarlo pues con una gestión del riesgo apropiada, desarrollarte para entender que no pasa nada por perder, llevar y tener disciplina para seguir un diario,
revisar los trades. Es decir, es un negocio y te lo tienes que tomar como tal. Es el consejo que daría. Y luego, pues la formación gratuita también. Y, por ejemplo, ¿recomendarías después de todo lo que has vivido en el trading, empezar en el trading? Sí, sin duda. No dirías, es muy desgastante, vale la pena. Vale la pena, es increíblemente desgastante, hay que hacer mucho sacrificio, pero vale la pena porque llega un punto en el que está todo tan mecanizado y automatizado que solo hay progreso y progreso y progreso y progreso. Entonces, si pasas ciertas barreras, vale mucho la pena. Si no, no estaría aquí, sinceramente. No estaría aquí porque estaría pues en otro lado o no intentaría ayudar a nadie. Claro. Intenta ayudar para que vea la gente la cara que hay, la verdad del trading. Y lo recomiendo al 100%, claro. Excelente. Muy bien, y para ir cerrando voy a hacerte 3 preguntas que le hacemos a todo el mundo. Creo que aprendimos muchas cosas de trading que se me hace muy chido porque por fin lo pude explicar de una manera más amena, ¿no? Entonces, 3 preguntas finales. Número 1, en una sola palabra, ¿a qué le debes todo lo que has logrado en general? Familia. Familia. Sí. Gran respuesta. Sin duda familia. Sin los padres que tengo, sin los abuelos, sin mi hermano, sin mi familia sería imposible. No hubiera podido, ¿no? Excelente. La segunda pregunta es, ¿qué consejo le darías a todos los que están viendo? Esto no tiene que ser de trading, puede ser de cualquier cosa. ¿Qué consejo? Que nadie les diga cómo tienen que hacer las cosas, porque cada uno es como es y tú tienes que encontrar tu propio camino, puedes inspirarte, pero tú tienes tu forma de ser y hay formas diferentes de hacer las cosas en todos los campos y para todos los nichos, con lo cual está muy bien que puedas inspirarte o que puedas coger confianza o herramientas de otra persona, pero tú tienes que tomar tu propio camino a través de amoldar lo que quieres hacer a tu personalidad. Excelente. Y por último, todo este podcast te he hecho preguntas yo a ti. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí. ¿Qué le dirías o qué le recomendarías a Andrés Garza de hace 5 o 7 años? ¿Qué consejos le darías si pudieras volver al pasado con tu experiencia que tienes ahora y viendo cómo te ha ido? Si no le dices nada, le irá cómo te ha ido a ti, pero si le dices algo, lo puedes orientar para que le vaya mejor o para que aprenda otras cosas. Más que un consejo de negocios, porque creo que eso todo ha sido parte de un proceso que no me llevaría a donde estoy, sería un consejo personal de construir, y esto es psicológico, es una red de apoyo, que es un grupo de personas con las que te puedas soportar en momentos buenos y en momentos malos. Creo que el dejar de tener esa red de apoyo en un proceso tan desgastante como es el emprendimiento es muy doloroso y muy dañino. Y no te lo das cuenta de eso hasta que ya lo vives y cometes muchos errores por no tener esa red de apoyo de gente que te soporta, de gente que sabes que va a estar contigo el error que cometas cerca. Entonces, el creer que puedes hacer todo solo te lleva rápido pero no lejos. Y tú crees que puedes avanzar y sí vas a avanzar, te lo juro, pero no vas a poder mantenerte estable y tranquilo si no tienes gente que te apoya. Y esto es necesario. Familia, bueno. amigos, 1 o 2 personas es más de lo que necesitas. Qué bueno. Hermano, un gustazo tenerte, ¿eh? De verdad agradezco mucho a Adri por la conexión, si está viendo aquí el podcast. Y creo que se vieron varios consejos muy interesantes. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Bueno, mi canal de YouTube es Alex Ruiz, tal cual es mi nombre, y a través de eso pues ya se pueden encontrar Instagram, Telegram, lo que quieran. Mi Instagram es Alex Ruiz N7. Y si tienes Telegram, porque a mí me crean Telegrams falsos a cada rato. Sí, bueno, y Instagram también, Ok. es una movida, sí. Excelente, Alex. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Nos vemos más al rato aquí en Barcelona. Y gracias a todos por ver este episodio de Compuestos.